este libro que titula Arguedas y la educación peruana de todas las sanas. Bueno, a Arguedas no se le ha estudiado mucho como educador. Hay pocos trabajos de investigación. Capsoli ha hecho un libro, nosotros los maestros, hay artículos. Yo he hecho un esfuerzo de hacer este trabajo para acercarme un poco a la visión que tenía Arguedas sobre la educación. Si podrían pasarme por favor la diapositiva rápidamente. Como motivación acá podemos ver de Juan Lepiani un dibujo, un cuadro pictórico de 1904 que es muy conocido por nosotros. En este cuadro, ¿a quiénes podemos observar? ¿No? Este es el momento episódico de la historia peruana, ¿no? Donde aparece un cura o un religioso, los criollos militares, pero aquí no hay un indígena, no hay un negro, no hay mestizos, no hay gente de otros grupos étnicos propios de nuestro país. Entonces la independencia, desde su representación gráfica nada más, el indio está ausente en el proceso de la independencia. Siguiente, por favor. Mariátegui había hecho una síntesis bien interesante que la República se había hecho sin el indio y en contra del indio. Eso creo que algo indiscutible. También en Flores Galindo hay un capítulo, Buscando un Inca, dice, la República sin ciudadanos. O sea, una característica fundamental de la República está constituido por ciudadanos, y así se ha formulado, ¿no? Con la gran Revolución Francesa, y aparecen los derechos de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Entonces, el primer pacto social de inicio de la República es una república sin el indio y en contra del indio, y una república, ¿no?, donde la gran masa de indígenas no eran considerados como ciudadanos. Siguiente, por favor. Acá tenemos una cita de Mignolo, dice: los criollos vivieron la fantasía de ser europeos y dieron la espalda a los indios y negros, particularmente al legado de la cultura andina y popular. Siguiente, por favor. Vamos a hacerlo rápido porque nos recortan el tiempo. Mira, acá hemos puesto una carta que escribe a Alexander von Humboldt a Ignacio Checa en 1803, ¿no? ¿Y qué le dice? Lima está más alejada del Perú que Londres, mientras que por otras partes de América nadie peca por excesos de patriotismo. Yo no conozco ninguna otra comarca en que este sentimiento es más débil. O sea, como los inicios de la República, Lima estaba más cerca a Londres que al Perú mismo, ¿no? Esta frase que siempre conocemos de Abraham Aldelomar: el Perú es Lima, Lima es el Girón La Unión, el Girón La Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo, ¿no? Entonces, esta representación centralista, hegemónica, dominante, ¿no?, que se enuncia desde Lima. Siguiente, por favor. En la Constitución Política, en la primera Constitución Política del Perú, 1832, mira, ¿cuáles eran los requisitos, ¿no?, para ser ciudadano? Saber leer y escribir. La gran masa de grupos originarios peruanos no tenían acceso a la educación. Sin embargo, el Estado le exigía, para que sea ciudadano, saber leer y escribir. Primero le quitan el derecho a la educación y luego le exigen
que debe saber leer y escribir para ser declarado como ciudadano, ¿no? Ser católico, felizmente ahora ya no es un requisito de nuestro país, ¿no? Tener grandes propiedades. ¿Y quiénes tenían las grandes propiedades? ¿No? Los indios habían sido despojados de sus tierras, ¿no? En muchos relatos de Arguedas vemos, ¿no? El despojo es uno de los títulos incluso de Yaguar Fiesta, ¿no? Entonces, primero le quitan a alguien de sus tierras y le dicen tienes que tener grandes propiedades para ser ciudadano. ¿Y qué buscaban con esto los criollos? Esto era una estrategia política para apartarle al indígena su participación en la política, para que no puedan, porque más después de esta constitución de 1832 decía de que para ocupar cargos hay que ser ciudadanos. Justamente el artículo 17 decía, o sea, te pedían una serie de requisitos, pero después te decían que si quieres ocupar cargo, quieres ser alcalde, gobernador, cualquier cosa, tienes que ser ciudadano. Bueno, creo que este problema todavía no lo hemos resuelto, ¿eh? Se dieron cuenta con Pedro Castillo, ¿no? Que era un indio que no sabía hablar, no sabía leer bien, era un bruto, hasta le han representado con un burrito y su sombrero, etcétera, etcétera. Este es un problema de inicio de la República que no lo hemos resuelto hasta ahora. Siguiente, por favor. Miren, Bolívar declaró el castellano como lengua oficial. ¿Cuándo? Cuando el 60% de pobladores en esa época aproximadamente eran indígenas y el 24% mestizos. Solamente el 16% eran los blancos, que en él podíamos saber que ellos sí podían hablar el castellano. Pero ¿cómo declarar como lengua oficial de un país donde la gran mayoría no habla ese idioma? Entonces, ahí nos damos cuenta y los negros y libertos eran el 10%. Sumando todo, frente al 16%, la gran mayoría no hablaba el castellano, ¿no? ¿Cómo considerar este asunto, no? Siguiente. ¿Cuál era el proyecto político de los criollos? Construir una república moderna, ¿no? ¿Y qué consistía la modernidad? Que hasta ahora se puede discutir el asunto, ¿no? Consideraba que el inicio de la república, y hasta ahora sigue pensando mucha gente, que el indio es signo de atraso, ¿no? Ahora ya no dicen que eres indio, sino tienes que, para entrar a la modernidad, tienes que ser emprendedor, ¿no? Pero esos son trabajos de subempleo, ¿no? Atraso y la república aristocrática, podemos leer, ¿no? De Basadre, ¿no? Esta categoría que ha creado Basadre para hablar, donde solamente los aristócratas controlaban y tenían el poder del país, ¿no? Y entonces, ¿cómo hay que construir una república moderna? Al estilo de Francia, ¿no? Ahí, si repasamos, por ejemplo, muchos textos de la historia, los criollos, a inicio de la república, tenían una imitación a París, ¿no? Hasta Vallejo aparece con su bastoncito, con su pañuelo en el bolsillo, ¿no? Traían pinturas de pintores franceses, las modas de Francia, querían vestirse como franceses. Entonces los criollos imitaban a Europa, pero despreciaban las expresiones ricas y diversas de nuestro país, ¿no? Siguiente, por favor. Frente a la diversidad cultural del Perú y de América, solo hay hasta ahora una propuesta política. Este es un planteamiento, podemos estar o no de acuerdo, de Rodrigo Montoya, que escribió el libro 100 años de Arguedas, y ahí plantea, ¿no?, que el proyecto de Pizarro en el sur sigue vigente, porque la colonización no se ha podido resolver, y de Cortés en el norte, ¿no? A ver, siguiente, por favor.
¿En qué consiste este proyecto? A ver, en borrar, en acabar con los grupos étnicos, obligando a dejar que son para que se occidentalicen y modernicen. Y segundo, el segundo proyecto es liquidar los pueblos con la educación y la televisión. Acá podemos hablar ahora las redes sociales, ¿no? que manejan no solamente información, sino que manejan al que ven, ¿no? Nos convierte en sujetos sujetados a ese objeto llamado pantalla. Entonces esto podemos encontrar en Rodrigo Mato. Bueno, acabar con los grupos étnicos y dejar que eso. Yo escuchaba, recuerdo todavía el baguazo que se dio, ¿no? Y hay las clases de la élite, por ejemplo, Lourdes Nano hablaba de que hay que incorporar, ¿no?, al país, ¿no?, a los indígenas, porque están excluidas del Estado, el Estado se les ha olvidado, y entonces era una forma de que dejen de ser indígenas para ser modernos, ¿no? Siguiente, por favor. Mira, la constitución política actual del Perú defiende y está fundamentado por un Estado monocultural, ¿no? Los poderes del Estado, ¿no? Este planteamiento de Montesquieu en el espíritu de las leyes, que había dividido en tres poderes para que el poder no esté concentrado solamente en el rey o el monarca, y cada uno de estos tres poderes debían ser independientes, y exista un equilibrio de poderes, y para que marche una democracia, ¿no?, y diálogo entre los ciudadanos. ¿Cómo podemos verlo ahora, ¿no? Dicen que una organización mafiosa maneja todo el Congreso maneja como títere al poder ejecutivo, el poder judicial está al servicio. Entonces, estos tres poderes independientes existirán en la realidad. Puede ser un debate que podamos conversar, ¿no?, incluso acaloradamente, y no llegar a conclusiones, ¿no? Pero lo cierto es que esa es una ficción, porque finalmente los que tienen el poder manejan los tres poderes, ¿no? Y cuando el poder ejecutivo por ejemplo, se quiere tomar por esta causa de las elecciones y no les conviene a los grupos de poder, entonces lo vacan. Y así seguirán haciendo, ¿no? O hacen golpes de Estado, como lo hacen, por ejemplo, lo han hecho con Allende en Chile, ¿no? Todos los poderes no son tan independientes, digamos, no se reflejan en la realidad. Y entonces, pero estos tres poderes siempre en toda la República lo han manejado generalmente los criollos. A ver, aparte de lo que se ha producido con Velasco, a ver, ¿en qué momento de la historia, en más de 226 años, el pueblo ha estado en el poder? ¿No? Entonces, eso nos muestra pues que tenemos todavía un Estado monocultural que no reconoce las diversidades culturales del país, ¿no? Tampoco tenemos una constitución que pueda legitimar estas necesidades. En cambio, un Estado pluricultural, más o menos que nos podría inspirar de todas las sangres, ¿no?, sería pues que los pueblos originarios tengan una cuota de poder en las grandes decisiones del país. No solamente seamos convocados para elegir, ¿no? La verdadera democracia sería también en participar, en decidir. Entonces, elegir con decidir hay mucha distancia, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora,
ahora sí, vamos a hablar en este contexto las influencias española, francesa, norteamericana, y seguimos teniendo una educación con espíritu colonizador, colonial y colonizador. En una conferencia que participé, les pregunté a todos los asistentes, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo, decir, a 5 minutos. Estoy comenzando, me ya bote de Arguedas. Ya, bueno. Entonces, vamos a seguir, por favor, al siguiente. Ya voy a omitir ese asunto. Mira, Vallejo en 1927 escribió el artículo El espíritu universitario, y donde dice que hasta ahora la Universidad en América no crea filosofías ni ideales políticos ni corrientes científicas. Ella vive de las migajas ideológicas de Europa y todo su papel se reduce a repetirlas al alumnado dentro y fuera de los claustros. Aprendamos en primer lugar a estudiar y comprender, luego a asimilar, lo demás vendrá por sí solo. Mira esta cita tan contundente de 1927 de Vallejo, ¿no? Creo que está tan vigente, ¿no? Y todas las universidades están a la pesquisa de la moda, traer profesionales del extranjero, y ellos traen la moda, los discursos, y se repiten eso, ¿no? Creo que eso no está mal, pero no debemos tener esa solamente aceptación pasiva, acrítica, y no formular una propia reflexión, ¿no?, que tengamos. Siguiente, por favor. La crisis del sistema educativo peruano. Walter Peñalosa tiene un libro, El currículum integral. En una de esas páginas dice que la crisis de nuestro sistema educativo en el Perú es porque no tenemos una educación propia, sino una educación copia. Ese es el problema. O sea, cuando se quiere hablar de desarrollo, de modernidad, todos queremos mirar al exterior, pero no mirar la realidad propia para construir una educación propia, ¿no? Y Mariátegui, Encinas, Germán Carlos Ríos, Walter Peñalosa, Salazar Bondi han reflexionado ampliamente sobre estos temas. Siguiente, por favor. Debemos rechazar lo ajeno, y nos enseña Arguedas, ¿no? Yo no soy un aculturado, soy un peruano que orgullosamente, acá está su percepción, ¿no? Transculturadora, ¿no? Podemos imitar, podemos asimilar crítica reflexivamente los aportes de la cultura universal, pero sin desplazar nuestras culturas propias y originales. Tener como base nuestra historia, nuestra identidad, pero asimilar críticamente todo aquello que pueda enriquecernos lo que somos, no aquello que nos cambie y nos force a ser otro. Bueno, el siguiente, por favor. Una modernidad exógena, ¿no? Que venga de afuera, eso no va a resolver el problema, impuesta por la transnacional, la globalización, sino que debemos proponer una modernidad propia, ¿no? No debe ser una imposición colonial, sino una modernidad endógena propia, bajo las raíces culturales nuestras, ¿no? Y con una apropiación transculturadora que discursa Rama. Siguiente, por favor. Acá hay un problema. A los profesores de todos los niveles, todos los años le capacitan. Todos los años, durante toda su vida se capacitan. Pero no discuten una cosa de fondo. ¿Cuál es? La teleología educativa, los fines de la educación, el por qué y para qué de la educación, sino los medios, cómo se va a enseñar al niño. O sea, nos adiestran en los medios y nos tienen ciegos en los fines. Y entonces ahí está la ausencia de la filosofía, ahí está la ausencia de pensar desde una perspectiva propia, ¿no? Entonces,
Para Arguedas, por eso el problema de la educación no era un problema de método, sino era un problema de concepción, de visión de vida y de mundo. Y entonces, del mundo y sobre todo la cultura. Entonces, esos aspectos no se han discutido seriamente en el sistema educativo. Siguiente, por favor. Un sistema educativo, mira, la paradoja de nuestro sistema educativo. Tenemos un sistema educativo único para un país diverso. ¿Qué les parece? Y después nos hablan de pertinencia educativa, ¿no? ¿Podría ser pertinente un sistema único para un país diverso? Eso es una patraña eso. Y a los profesores le dicen, no, tú tienes que diversificar tu currícula de acuerdo a tu realidad, el programa ya viene así como paquete, pero no puedes cambiar los grandes contenidos, las competencias que enseñan y exigen el Ministerio de Educación y te controlan con eso. Ese es otro tema para discutir. Por favor, siguiente. Arguedas nos ha enseñado a crear, creando, investigar, investigando, ¿no? Es una lección de vida, ¿no? Su experiencia en Sicuani, hay que leer esa experiencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el sistema educativo aparece como moda la producción de textos, pero Arguedas se había hecho ya la producción de textos, hacía leer los textos de Eguren a niños campesinos, ¿no? Y les gustaba, e incluso han hecho su revista. Entonces la producción de textos ahora está de moda, ¿no? En los colegios, en las escuelas, los profesores quieren aprender la producción de textos. La investigación etnográfica, la proyección social. Acá ha roto, en cuanto a la proyección social, un esquema fundamental de pensar de la educación. Comúnmente la proyección social es que la universidad es el que lleva la cultura, la ciencia, el arte, toda la sociedad. Es el que genera conocimientos, es verdad, pero eso es relativo. Pero no toma en cuenta que el pueblo también es creador de ciencia, de arte, de tecnología. Y entonces Arguedas propone una cosa: para hacer proyección social hay que rescatar los valores culturales que la sociedad produce, la comunidad produce, y incorporarlos a las clases, a las aulas, a los gabinetes, a la investigación, y construir con esos aportes del pueblo, ¿no? que es creador nato de la historia y de la cultura permanente, para que se pueda hacer una verdadera proyección. No una visión unilateral que viene de la universidad al pueblo, como si el pueblo fuera una comunidad de seres pasivos que tienen que recibir todo, sino también el pueblo crea, y hay que incorporar eso a y esa experiencia no lo ha dicho solamente en palabras Arguedas, sino lo ha hecho a través de sus trabajos etnográficos, enviando a sus alumnos a que recojan cuentos, leyendas, mitos, sus tradiciones, etc. A ver, el siguiente, por favor, ya creo que ya me excedí. Voy a terminar con estas cuatro cosas. Después de haber hecho este trabajo sobre Arguedas, se llegó a conclusiones, 4 dimensiones fundamentales de la educación que podemos percibir en su experiencia y sus trabajos de Arguedas. Uno, en todas sus obras de Arguedas siempre aparece la educación, ¿no? Por ejemplo, en Los ríos profundos, ¿no? El internado, y está en colisión con lo que los curas enseñan, ¿no? La cultura occidental, y Ernesto se fuga de ahí y para encontrarse con los indígenas, etc. Entonces, el zumbairo, ¿no? El juego. Acá, entonces, la primera dimensión es el juego. Hay que respetar el juego de los niños. El juego es una forma de investigación, dice Einstein, ¿no? Y la más seria de las actividades que el niño puede hacer es el juego. Entonces, antes se creía pues que el juego se opone al aprendizaje. El maestro le decía, ¿has venido a estudiar o a jugar? Como si estos dos cosas serían distintas. Jugando se puede aprender.
¿no? Y lo que aprendo también puedo llevarlo a juego. Entonces, uno es eso, el trabajo, ¿no? Nuestro sistema educativo es todavía memorística, es una educación memorística desde la colonia hasta ahora, porque no está ligado a la práctica, al trabajo, a la producción. Entonces no tenemos unas experiencias directas más que nuestro cerebro para acumular información. Pero si llevamos más a la práctica, eso se enriquece, ¿no? Entonces es fundamental el trabajo, y el trabajo es una forma de autorrealización, ¿no? Es una perspectiva materialista. Si leemos, por ejemplo, el libro El papel del trabajo en la transformación del mono al hombre de Engels, ¿no? ¿Qué papel cumple el trabajo? Si no hiciéramos nada, no podríamos desarrollar ninguna facultad humana, ni física ni intelectual. Entonces el trabajo es fundamental. Entonces la educación no puede estar aislada del trabajo. Y el otro es el aprendizaje, ¿no? Por supuesto que Arguedas enseña a investigar, investigando. La creación también enseñó a crear, creando. Estos 4 conceptos y categorías que he podido ubicar en el estudio de Arguedas, creo que serían los mayores aportes desde mi perspectiva que he hecho este trabajo, ¿no? Y si de repente tienen interés, tenemos unos cuantos libritos. Muchísimas gracias.